Hola, ¿cómo están? En esta oportunidad vamos a charlar sobre patología del aparato respiratorio y nos vamos a centrar básicamente en el asma crónico y las crisis asmáticas. Arrancamos definiendo a lo que hacemos referencia cuando hablamos de asma crónica. Es una enfermedad inflamatoria crónica de las vías aéreas que cursa con remisiones y exacerbaciones. A esas exacerbaciones las vamos a denominar crisis asmáticas. Se caracteriza por hiperactividad bronquial asociada a broncoconstricción reversible y variable. ¿Pero qué significa todo esto? Vamos a avanzar. Es una enfermedad inflamatoria crónica de la vía aérea, porque encontramos, acá a la izquierda tenemos una vía aérea normal, ¿sí? Con la submucosa, las células del epitelio bronquial, de acuerdo, y una luz que se encuentra conservada. Mientras que a la derecha encontramos una hipertrofia de la submucosa con aumento de las células productoras de moco y mucosidad en la luz bronquial. Esto condiciona una reducción en la luz de los bronquios, ¿sí? Esa reducción en la luz de los bronquios hará que tengamos parte de los síntomas. Ahora enfoquémonos en la significancia de que cursa con remisiones y exacerbaciones, es decir, crisis asmáticas. La mayoría del tiempo el paciente debiera estar asintomático, sobre todo en aquel asma que está bien controlado. Y los síntomas fluctúan a lo largo del día, a lo largo del tiempo y en los distintos pacientes. ¿Cuáles son esos síntomas? La tos, la falta de aire o disnea, la sensación de opresión torácica y las sibilancias como principales signos y síntomas del asma. Nosotros podemos preguntarle al paciente para ver si tiene los síntomas, a ver si en algún momento, por ejemplo, haciendo referencia a las sibilancias, si sintió un pitido en el pecho o como si fuera un gatito, ¿sí? Y es bastante gráfico, el paciente lo refiere con mucha claridad. Bien, se caracteriza por hiperreactividad bronquial asociada a broncoconstricción. ¿Qué significa esto? Estímulos que en cualquier persona no desencadenan ningún tipo de síntomas, en el asma pueden desencadenar una respuesta inflamatoria. ¿A qué hacemos referencia con esto? Por ejemplo, el humo de cigarrillo no desencadena inflamación de estas características en todos los pacientes. Lo mismo ocurre con el ejercicio, algunas sustancias industriales, los pelos de los animales, algunos virus, el polvo, ¿sí? Desarrollado en el ambiente doméstico, los ácaros o el polen. Estos estímulos en cualquier persona sin predisposición no desencadenan ninguna modificación en la vía aérea, pero en un paciente con predisposición genética pueden desencadenar lo que se llama hiperreactividad bronquial, es decir, inflamación de la vía aérea. Y esa inflamación de la vía aérea estimula el cierre del músculo liso bronquial y de allí la broncoconstricción, ¿sí? En una persona que no tiene asma, volvemos a repasar la pared bronquial, está formada por la mucosa, la submucosa y el músculo que se encuentra por debajo de la submucosa, ¿sí? Si vemos en un corte transversal, fíjense que la luz tiene un diámetro determinado con una pared de un calibre pequeño. Sin embargo, en un paciente con asma, estos elementos, el humo de cigarrillo, como decíamos recién, el ejercicio, las sustancias industriales, pelos de animales, virus, entre otras cosas, desencadenan una inflamación en esta pared bronquial, ¿sí? Que si la vemos en un corte transversal vamos a encontrar que tiene moco, que tiene aumento del espesor de la mucosa y un músculo engrosado también, hipertrófico y contraído, ¿sí? A esta reacción inflamatoria se le llama hiperreactividad bronquial y genera broncoconstricción porque se produce una contracción del músculo liso bronquial con aumento de las secreciones. En definitiva, una reducción de la luz que genera los síntomas característicos del asma.
Bien, ¿a qué nos referimos con que esa broncoconstricción es reversible y variable? Nosotros, en ausencia del estímulo, ¿sí? O una vez que se corta el estímulo, el bronquio o el músculo bronquial se relaja y por eso se dice que es reversible. Y no siempre todos los mismos estímulos condicionan la misma broncoconstricción, por eso decimos que es variable, ¿sí? Es reversible o bien espontáneamente o con medicamentos broncodilatadores como son el salbutamol. Entonces, cuando nos encontramos y volvemos a charlar sobre la fisiopatogenia en un paciente con predisposición genética, la exposición a estas sustancias ambientales desencadena una inflamación en la pared bronquial, con hipertrofia e hiperplasia de las células mucosas de la mucosa bronquial, con aumento de la secreción de moco y estímulo para la broncoconstricción del músculo bronquial, lisobronquial. Entonces, nosotros podemos decir que tenemos una predisposición genética y que esa predisposición genética la mayoría de las veces en los pacientes se denomina atopía, ¿no? Pero en presencia de esa atopía, si tengo factores ambientales que activen esos genes y esos genes que tiene el paciente, se desencadena una inflamación. Esa inflamación es desmedida para el estímulo que estamos presenciando y por eso se la denomina hiperrespuesta bronquial. Esa inflamación e hiperrespuesta bronquial genera una limitación al flujo aéreo porque la luz bronquial disminuye y por lo tanto la presencia de los síntomas. Entonces, a nivel celular, a nivel más chiquito, tenemos que el linfocito T helper 2 estimula los linfocitos B para la producción de inmunoglobulina E. A su vez, libera interleuquina 3, 5 y otros mediadores que atraen a los eosinófilos a la vía aérea. Asimismo, atraen mastocitos y macrófagos. Esto hace que persista la respuesta inflamatoria, es decir, arrancamos por mastocitos, eosinófilos y macrófagos, y en un segundo momento los linfocitos B, que hacen que la respuesta inflamatoria perdure, se liberan un montón de mediadores inflamatorios y eso aumenta la secreción de moco y genera el cierre del músculo bronquial. ¿Es necesario saberlo con detalle? No. Pero es muy importante tener en cuenta que la respuesta clínica se debe a la intervención de múltiples mediadores, ¿sí? Los más importantes, la histamina, los leucotrienos, la inmunoglobulina E y el factor activador de plaquetas, entre otros. Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas? Volvemos a repasarlas. Tos, que en general es seca, es decir, que no produce moco, y si genera moco, es una mucosidad, es una expectoración mucosa, es decir, blanquecina, pero bien filante, es decir, con una consistencia muy alta. A veces hasta expectoran como pequeños moldes bronquiales. Disnea, es decir, falta de aire, ¿sí? Sibilancias, esto que charlábamos de los silbidos o pitidos en el pecho, o que escuchan como si fuera un gatito adentro. Esto es bien característico que lo relata el paciente con asma. Y opresión torácica, ¿sí? Ahora, una vez que tenemos, los síntomas son variables a lo largo del tiempo y entre los distintos pacientes, irreversibles con tratamiento broncodilatador, ¿sí? Ahora, una vez que tenemos un paciente con los síntomas compatibles con asma, lo que tenemos que hacer es realizar el diagnóstico. ¿Cómo se realiza el diagnóstico? Con una espirometría. La espirometría es fundamental para hacer el diagnóstico de asma. Pero además es muy importante desarrollar el monitoreo del paciente, y acá tenemos que tener en cuenta que el rol de enfermería es fundamental en la educación del paciente con asma, ¿sí? Este elemento se llama medidor de pico flujo expiratorio y es
como el hemoglucotest o el medidor de glucosa capilar, de glucemia capilar. En los diabéticos, bueno, el medidor de pico flujo expiratorio debería ser para los asmáticos, ¿sí? Nosotros tenemos acá graduado en distintos mililitros, de 60 a 800 mililitros, ¿sí? Y 2 émbolos. Estos émbolos se colocan en el nivel 0, en el nivel más bajo, y se le pide al paciente que coloque la boca alrededor de la boquilla, haga una inspiración bien profunda y un soplido rápido, ¿sí? Con muchísima fuerza, fuerza que salga del abdomen. Eso nos va a dar una determinada cantidad de mililitros. Esa cantidad de mililitros hay que compararla con lo que debería tener una persona de la misma edad, misma talla, y hay tablas para eso. Entonces yo cotejo o comparo lo que le dio a mi paciente con respecto a estas tablas y saco un porcentaje. Si ese porcentaje me da mayor al 80%, es decir, que yo puedo decir que mi valor es del 80% o más del esperado, nosotros estamos en condiciones de decir que ese paciente está bien controlado. Si me da entre 60 y 80, van a leer en la bibliografía que a veces es entre 50 y 80, ese paciente está parcialmente controlado y debe remitirse a una consulta. Ahora, si el pico flujo expiratorio le da menos de 60 o 50, dependiendo de dónde lo leamos, ese paciente debiera remitirse inmediatamente a una consulta porque significa que su asma no está controlado. ¿Sí? Y acá tenemos un poco lo que acabamos de charlar. Verde significa seguridad, amarillo precaución y rojo significa peligro. Y teniendo en cuenta estos colores es que uno le da las pautas de alarma al paciente cuando le enseña a medirse el pico flujo. Y con todo esto ya podemos meternos en el tratamiento. Dentro del tratamiento siempre tenemos una estrategia no farmacológica y estrategias farmacológicas. Dentro de las estrategias no farmacológicas, la más importante que contamos en todas las enfermedades crónicas es la educación. Educación para reconocer la enfermedad, para reconocer una crisis dentro de la enfermedad y para reconocer la gravedad que puede llegar a tener la crisis o una enfermedad no controlada. Y la educación, en este caso, en el uso de los dispositivos inhalatorios. Nosotros vamos a ver que la medicación inhalada tiene una biodisponibilidad muy baja. Entonces, si la biodisponibilidad es baja y yo no hago bien la técnica, la biodisponibilidad es aún menor y por lo tanto puedo generar un fracaso en el tratamiento, no porque el paciente esté mal medicado, sino porque está usando mal los dispositivos. Y siempre es nuestra responsabilidad. Estrategias farmacológicas. Vamos a ver que en el asma tenemos medicamentos de control y medicamentos de rescate, ¿sí? Los medicamentos de control más importantes son los glucocorticoides inhalados. Tenemos 3 en nuestro medio que son los que se utilizan con mayor frecuencia: budesonide, fluticasona y mometasona. Y por otro lado tenemos como medicamentos de control, el segundo grupo más importante, son los agonistas beta de acción prolongada. Los que encontramos con mayor frecuencia en el tratamiento del asma son el formoterol y el salmeterol. Asimismo, contamos con medicamentos de rescate que el paciente va a usar para salir de un síntoma o salir de la crisis. Y acá tenemos a los agonistas beta 2 de acción corta, es decir, el salbutamol, y a los antagonistas muscarínicos de acción corta, es decir, el bromuro de hipratropio. Entonces, ¿qué significa medicamentos de control? ¿Sí? Los medicamentos de control son aquellos que se utilizan para prevenir una crisis. ¿Sí? Nosotros hablamos de paciente bien controlado cuando el paciente no tiene síntomas. ¿Qué significa esto? Entonces, cuando hablamos del control en el asma, no estamos hablando ni del control remoto ni del autocontrol, como está esta chica
en la foto, sino de los niveles de control en el asma. Un paciente puede estar bien controlado, parcialmente controlado o mal controlado o descontrolado, como dice acá. Bien controlado, tenemos que tener en cuenta si tiene síntomas diarios, limitación en su actividad, si tiene síntomas o despertares nocturnos, necesidad de medicación de rescate y medición de la función pulmonar, que en el caso del paciente va a ser con el medidor de pico flujo expiratorio, ¿sí? Y siempre, pero siempre contemplar la presencia de exacerbaciones. El asma se dice que va a estar parcialmente controlado cuando alguno de estos aspectos esté presente en ese paciente. Y va a estar mal controlado cuando 3 o más características o más aspectos de estos que acabo de mencionar están presentes en el paciente. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es mi objetivo en el asma? Que el paciente esté bien controlado. Y para eso voy a utilizar los medicamentos de control. Los medicamentos de control por excelencia son los corticoides inhalados, ¿sí? Los corticoides inhalados, que pueden ser, como charlábamos hoy, budesonide, fluticasona y mometasona, disminuyen la inflamación en la vía aérea, ¿sí? Su uso previene la utilización de agonistas beta-2 de acción corta, es decir, que está demostrado que si yo uso los corticoides inhalados, no necesito tanto el salbutamol. Disminuyen la mortalidad. El paciente con asma que usa corticoides inhalados se muere menos, ¿sí? Evita la aparición de síntomas y los efectos se obtienen con dosis bajas, ¿sí? Entonces, el medicamento de control más importante con el que cuenta el paciente asmático es el corticoide inhalado. ¿Tiene efectos adversos? Sí, pero la mayoría de ellos son locales, ¿sí? ¿Cuáles son esos efectos adversos locales? La candidiasis y la disfonía. La candidiasis oral es una micosis que se produce en la mucosa yugal, es decir, en la mucosa orofaringea, ¿sí? Y la disfonía se produce por alteración en los músculos de las cuerdas vocales, ¿sí? El corticoide se deposita en las cuerdas vocales, en la parte muscular, y se atrofian los músculos. Por eso el paciente puede tener disfonía. Tengo dos maneras de prevenir estos efectos adversos. Los buches, luego de realizar la medicación, y el uso de aerocámaras, ¿sí? Entonces, ¿cómo evitamos los efectos adversos de los corticoides inhalados? Realizar buches al finalizar la aplicación y el uso de la aerocámara. Y acá tenemos algunos ejemplos de aerocámaras o espaciadores, ¿sí? Nosotros colocamos el dispositivo, como se ve acá en esta foto, en un extremo y en el otro extremo el paciente va a colocar la boca. La aerocámara disminuye tanto la disfonía como la presencia de candidiasis, pero además aumenta la biodisponibilidad del medicamento inhalado. ¿Por qué? Porque no dependo tanto de la coordinación y la técnica al realizar los aerosoles, ¿sí? Bueno, y metiéndonos un poco en las dosis de los glucocorticoides inhalados, nosotros tenemos entonces budesonide, fluticasona, beclometasona. Budesonide, dosis baja entre 200 y 400. Se le llama dosis media o mediana entre 400 y 800 y alta a más de 800. La administración inhalatoria puede ser en aerosol, en solución para nebulizar, polvos secos, ¿sí? Y los polvos secos a su vez pueden venir en distintos tipos de dispositivos o cápsulas para inhalar. La fluticasona maneja dosis bajas entre 100 y 250, fíjense, microgramos por día. Dosis media entre 250 y 500 microgramos por día. Y la dosis alta estaría dada por dosis mayores a 500 microgramos por día. La inhalación
es la vía de administración, porque estamos hablando de glucocorticoides inhalados, y también viene en aerosol o polvo seco para inhalar. La fluticasona no viene en solución para nebulizar. Esos son los dos más importantes. Y entonces nos metemos en otros medicamentos de control, que es el segundo en importancia, que son los agonistas beta de acción prolongada. Lo importante de los agonistas beta de acción prolongada, que son el formoterol y el salmeterol, es que nunca se utilizan solos, porque usados solos aumentan la mortalidad en el asma, ¿sí? Siempre se asocian a glucocorticoides inhalados. Los agonistas beta, vamos a ver que van a actuar sobre los receptores beta del músculo bronquial, ¿sí? Generando broncodilatación. Entonces, lo más importante para saber de los agonistas beta de acción prolongada es que nunca deben usarse solos en el asma, siempre asociados, ¿sí?, con budesonide o fluticasona, nunca solos. Bien, y ahora veamos cómo le explicamos al paciente que utilice el dispositivo. Primero se agita el dispositivo, se retira la tapa, se coloca en forma de L con la rama corta horizontal y la rama larga vertical hacia arriba, no esto, ¿sí? Así, a 2 dedos de la boca. Se realiza una expiración máxima, y yo siempre les digo como juntando fuerza para hacer la inspiración máxima posterior. Se realiza una inspiración máxima y en el momento en el que empiezo la inspiración máxima, gatillo el botón del canister, ¿sí? Entonces, aprieto y es como si eso desencadenara mi inspiración. Entonces empiezo a inspirar y ahí presiono para que salga la medicación. Continúo con una inspiración máxima, se contiene el aire durante 10 segundos y luego se expira por la nariz. En caso de que el medicamento inhalado sea un corticoide, debemos realizar los buches con agua, no necesito ningún otro componente, al finalizar la maniobra. Siempre recordemos que el uso de aerocámara disminuye la necesidad de toda esta coordinación, ¿sí?, entre la inspiración y la presión del dispositivo. Después tenemos los dispositivos de polvo seco. Hay múltiples opciones y es fundamental conocer de aquellos que nosotros dispongamos en nuestro medio para poder enseñarle al paciente su uso, poder mostrárselos y que el paciente elija dentro de las posibilidades económicas, porque estas cosas son carísimas, ¿sí? Pero dentro de todo, que elija cuál es el dispositivo que mejor cree que le va a funcionar, ¿sí? Entonces, nosotros en los consultorios de neumonología siempre tenemos un ejemplo de cada uno de los dispositivos, disponibles para mostrarle al paciente y que elija cuál es técnicamente el que cree que le va a servir más. Bien, y ahora veamos un poco de qué se trata la crisis asmática. La crisis asmática es un recrudecimiento o empeoramiento sostenido de los síntomas del asma que siempre puede ser grave. Es decir, una crisis asmática es grave hasta que se demuestra lo contrario. Siempre implica riesgo de mortalidad en el paciente que la presenta y para su tratamiento debemos recurrir a fármacos de rescate. Entonces, si un paciente viene diciendo que es asmático y tiene más disnea de lo habitual, ese paciente es grave hasta que logremos ver punto por punto que finalmente no está grave, ¿sí? ¿Cuáles son los medicamentos de rescate? Agonistas beta 2 de acción corta, también llamados SABA, salbutamol, antagonistas muscarínicos de acción corta, también denominados SAMA por su sigla en inglés, el bromuro de pratropio,
Y acá entran en juego los corticoides sistémicos. ¿Qué es el salbutamol y la terbutalina? Nosotros en nuestro medio contamos con salbutamol. Es un agonista de acción corta, ¿sí? Un agonista beta de acción corta, es decir, que se une a los mismos receptores beta que se unían el salmeterol y el formoterol, solo que este actúa durante 3 a 6 horas, mientras que el salmeterol y el formoterol tenían una duración de acción de 12 horas. Entonces, comienza a actuar a los 2 a 5 minutos. Dura la acción, como decíamos recién, entre 3 a 6 horas. Se utiliza de rescate durante el desarrollo de síntomas, ¿sí? Es decir, a demanda o en el momento de la crisis. ¿Cuáles son sus efectos adversos? Temblor distal, nerviosismo, hipopotasemia en dosis altas, taquicardia y arritmias. Son seguros en el embarazo y las formas farmacéuticas son el aerosol o la solución para nebulizar. Puede venir en dosis fijas combinadas en el aerosol con el bromuro de ipratropio. Los antagonistas muscarínicos de acción corta, como el ipratropio, comienzan a actuar a los 15 o 30 minutos. Duran entre 6 y 8 horas y se utilizan de rescate, pero en la crisis moderada, ya que en la crisis moderada y siempre asociado a salbutamol, demostró disminuir la probabilidad de internaciones. Entonces, en la crisis asmática no puede faltar el salbutamol. Y si la crisis es moderada, es decir, que no responde inicialmente o tiene algún parámetro de gravedad, le agregamos al rescate el ipratropio, ¿sí? Efectos adversos: sequedad bucal, visión borrosa y retención aguda de orina, súper infrecuentes. Las formas farmacéuticas, al igual que el salbutamol, en aerosol o en solución para nebulizar. Puede venir, como charlábamos recién, en dosis fijas combinadas con salbutamol. Recordar que en la actualidad no se utiliza la vía nebulizada por la posibilidad de la aerosolización de partículas virales en contexto de paciente con infección por SARS-CoV-2. Recordemos que la crisis asmática no deja de ser un empeoramiento de síntomas como tos, falta de aire, ¿sí? Y malestar general. Entonces, son 3 síntomas que puede tener una persona con COVID y por lo tanto se puede comportar inicialmente como un caso sospechoso. Entonces, yo lo tengo en una guardia y lo voy a internar, le voy a hacer aerosoles, no le voy a hacer nebulizaciones hasta que no tenga el hisopado negativo, ¿sí? Bien. ¿Qué pasa con los corticoides sistémicos? Podemos usar metilprednisona, prednisona, hidrocortisona o dexametasona. Ninguna es mejor que la otra. Todos los corticoides tienen la misma eficacia en el tratamiento para la crisis asmática. Se usan de rescate entonces en la crisis asmática moderada. Disminuye mortalidad, internaciones y recurrencia de la crisis. Lo que yo tengo que tener bien presente es que si ese paciente recibió corticoides en la guardia, se lleva corticoides a la casa, porque si no en 3 días vuelve con la crisis asmática. La duración del tratamiento es entre 5 y 7 días. Los efectos adversos en general no los llegamos a ver porque son dosis antiinflamatorias por periodos cortos, ¿sí? Entonces, no es frecuente que veamos efectos adversos. Son seguros en el embarazo y la forma farmacéutica de la metilprednisona es en comprimidos de 40 miligramos que vamos a usar 1 por día durante 7 días, ¿sí? Podemos usar en la guardia la hidrocortisona o la dexametasona, ¿sí? La vía endovenosa no es mejor que la vía oral, ¿sí? Bueno, y con eso terminamos la clase en lo que respecta a asma crónica y crisis asmática. Cualquier consulta que tengan, no duden en contactarnos a través del mail de la cátedra o del entorno, estamos a disposición.